Mm. ¿Sabes que hace muy poco me di cuenta que el shampoo nuevo que estoy usando tiene olor a talco? Acá estamos con Aus, ella me acaba de decir que es médica nutricionista, pero la llamamos acá para preguntarle qué es psiconeuroinmunoendocrinología, que lo acabo de leer porque no había chance que me acuerde esa palabra. Creo que es una de las palabras más largas que escuché en mi vida. Si querés podemos arrancar con eso de qué es eso. La PINE es una palabra larga que si la desglosamos es psico, neuro, inmuno, endocrinología. Es una ciencia basada en estudios que están demostrados, que están probados, y estudia cómo pensamos, cómo sentimos, qué comemos, cómo vivimos y dónde vivimos, cómo todo eso afecta a todos nuestro sistema digestivo, gastrointestinal, endocrinológico, neurológico. Es un poco lo que rompe la idea tradicional de la medicina que dice que la mente está en un lugar y el cuerpo está en otro, que te sentís físicamente de una forma y mentalmente de otra. Así que lo que nos ayuda a hacer la PINE es eso, poder tratar a una persona de manera integral con todos esos parámetros para poder ver así cómo puede mejorar su estilo de vida. Está buenísimo. Creo que me surjan muchas preguntas. Una es, o sea, se estudia alguien estudia medicina, por ejemplo, ¿no? Es una materia eso que te dicen, che, cómo se integra todo esto, pues siento que cuando uno estudia medicina, bueno, al menos varias amigas estudiaron medicina, entonces me decían, no, bueno, tengo que estudiar todo el sistema endocrino, todo el sistema, no sé, reproductivo, como que está todo muy sectorizado. Después, ¿hay al final de la carrera algo que integre todo esto que sea PINE o es otro campo de estudio totalmente distinto? No, la realidad es que el modelo tradicional de enseñanza en medicina en todo el mundo es así como vos me contases, todos los sistemas aparte y todo desglosado por cada sistema. Si bien uno estudia fisiología y fisiopatología, donde en esas materias se ve cómo se integra todo el cuerpo humano, no vemos como un proceso que pueda llegar a generar una enfermedad, algo que pasa en el ambiente, por ejemplo. Mm. Pero no es porque el sistema esté mal hecho, sino porque no está actualizado, por así decirlo. La realidad es que en los últimos años la tecnología, las técnicas moleculares, hubo muchísimos avances científicos que permitieron identificar ciertas moléculas que son muy chiquititas, que antes ni se sabía de su existencia ni de su implicancia en los signos y síntomas de las personas. Entonces, gracias a estos avances, ahora sí se puede hablar de una integración PINE, ¿sí? Como por ejemplo un receptor del intestino puede afectar el estado de ánimo. Claro, y eso está muy estudiado, o sea, no sé a qué nivel de estudio llega, si es como un concepto general de cómo pensar la medicina, o es que realmente como decís, bueno, cuando comes esto te va a pasar esto en el cerebro. No, el desarrollo de la PINE está basado en la evidencia, justamente por esto que te estaba contando de las técnicas de biología molecular, la identificación de citoquinas, neurotransmisores, hormonas, receptores entre sistemas. Gracias a saber qué es esto y qué hacen en el cuerpo, que lo sabemos hace nada, 10 años, podemos ahora hacer este tipo de tratamientos más específicos y podemos saber cómo algo que antes decíamos no tiene nada que ver con este dolor que tengo, en realidad sí, y quizás que hasta es la causa. Entonces eso es lo que viene a hacer la PINE, darnos un sustento para decir, bueno, vamos a ajustar ciertos hábitos de vida para mejorar otros. Está buenísimo. ¿Y vos sos médica y atendés con esta mirada? ¿O cómo lo aplicás? ¿O cómo lo estudiás? Bueno, yo soy médica, me especialicé en nutrición, en conducta alimentaria particularmente, y después hice un máster en PINE, en psiconeuroinmunoendocrinología, en donde aprendí a usar en mi práctica este enfoque. Aprendí qué hormonas tengo que prestar atención, qué cosas del entorno, y todo esto me ayuda justamente a ver una persona de manera integral, a saber que si un sentimiento que está teniendo esta persona lo está perjudicando, por ejemplo, en algún trastorno gastrointestinal o alguna afección reumatológica. Me hace acordar un poco a una idea que yo tenía hace tiempo. Para dar un poco de contexto, yo tengo diabetes tipo 1. eh, y siempre me dio como intriga de que los médicos, por más que tenés un médico diabetólogo, eh, que como que tiene esa idea de integrar todo, como que siento que falta aún más integración, porque
Y también ahora más en día que hay un montón de datos, o sea, muchas de las personas con diabetes tienen un monitor continuo de glucosa que vos después podés correlacionar con un montón de otros datos que van surgiendo, no sé, ponele, muchos celulares o relojes inteligentes te miden, no sé, cuándo estás caminando, muchos te miden el nivel de estrés, cuándo dormís, y vos podés correlacionar eso con tus niveles de glucosa todo el tiempo, porque las dos cosas están midiendo todo el tiempo. Y no hay ningún médico que te diga, ah, bueno, ahora vamos a correlacionar todo esto y ver cómo mejorar. O sea, como que falta eso de, o no sé, hay Sí, muchas aplicaciones que también puedes traquear cómo te sentís y ver eso si tiene un impacto o no en la glucosa. Siento que un poco esta mirada podría resolver esos problemas. así es, más que nada porque hoy en día estamos viviendo una época tecnológica que nunca se ha vivido antes. La realidad es que todo avanzó muy rápido en muy poco tiempo y si nosotros pensamos en el genoma del humano, que fue estable durante 300.000 años, ¿cómo podemos pretender que nosotros hoy en día, por ejemplo, adaptemos nuestros ojos con un genoma de 300.000 años de antigüedad Ujú. a estar en constante eh, conexión con la luz? O sea, es como que la tecnología avanzó un montón y nuestro cuerpo se está tratando de adaptar como puede a esta tecnología. Mm, Y en esa adaptación hay un proceso que puede tener repercusiones que son molestas. Ahí viene, por ejemplo, el ojo seco. claro, Hay que actualizar un poco el panorama médico a la realidad que estamos viviendo hoy en día, a la vorágine. claro. Y eso en una consulta, ¿cómo se da? Me imagino que tenés que interrogar un montón al paciente. Y no, explicanos si querés algún caso que puedas contar o algo, cómo es esa dinámica, porque siento que es un mundo tan grande que no sé cómo se abordaría a nivel práctico, digo. Sí, la interrogación o anamnesis, como le decimos nosotros en la práctica, es lo principal y es lo que más tiempo lleva y que lamentablemente en la consulta con el especialista suele ser muy cortita, que eso hace el detrimento del tratamiento, de los diagnósticos, porque lo que el paciente te cuenta es como él lo está sintiendo y es la información más importante que vos tenés para poder ayudarlo. Y es necesario no solamente escuchar, recabar información, sino también saber cómo lo está haciendo la persona, porque muchos quizás hay cosas que no las dicen porque las dan por sentado como que son normales o no las consideran un problema. Entonces, como ya están acostumbrados, al mencionar de lo que les pasa, esto no lo cuentan. Entonces es muy necesario tener entrenadas las habilidades blandas para poder preguntarle a las personas realmente sobre su estilo de vida. Por ejemplo, una persona que consulta porque tiene hipotiroidismo. Y bueno, le hacemos un análisis de sangre, vemos sus antecedentes familiares y decimos, ¿tiene hipotiroidismo o hipotiroidismo porque su madre era hipotiroidea? Y si no le preguntamos cómo es su estilo de vida, a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, qué es lo que está comiendo todos los días, en dónde, de qué manera, con quién se lleva bien, con quién se lleva mal, tiene alguna relación conflictiva, todo eso influye en el estrés crónico de la persona. Y el estrés crónico es una inflamación que aunque no se note, termina generando enfermedades. Y en casos como este, ¿qué le puedes decir a un paciente para que cambie alguna de esas cosas de su vida o que eso no tenga un impacto negativo en la salud? Otra cosa muy importante de la PINE es que somos un equipo multidisciplinario. Un paciente siempre va a tener un referente especialista a quien acudir. Por ejemplo, si yo estoy detectando que esta persona tiene un problema de vinculación con su pareja y veo que esto realmente le está generando un distrés, como le decimos, distrés es cuando el estrés se torna a ser patológico. Entonces, cuando yo estoy detectando esto, yo no soy psicóloga, pero yo sé qué tipo de abordaje psicológico esta persona necesita y gracias a Dios tengo muchísimos colegas a quien puedo derivarlos. Eso es muy importante para un profesional, generar una red de profesionales que puedan integrar un equipo para ayudar a la persona, porque uno no puede hacer todo, pero puede tener las herramientas para saber qué es lo que está necesitando en ese momento. Mm. Y después entre los médicos se hablan, o sea, cuando dicen un equipo de médicos, ¿esos médicos se hablan entre sí o el paciente, es el rol del paciente poder comunicar lo que le dice un especialista al otro? La realidad es que los equipos médicos tienen que estar en contacto, tienen que conocerse entre sí, tienen que también tener el aval del paciente. Entonces, eso es necesario ya aclararlo desde un principio, que uno no va a tratar solo a la persona, que si necesita una derivación la va a efectuar.
y va a tener que decidir también con quién va a ser. Nosotros tenemos que hablar con los colegas porque es eso lo que va a hacer efectivo un tratamiento. Si el equipo no se comunica entre sí, no puede haber un resultado favorable. Claro, está bueno. Me hace acordar siempre se dice que la gente que hace investigación en matemática, lo que investiga es un área tan específica que es el equivalente a trabajar en un local de ropa y especializarse en cinturones de color marrón de 4 agujeritos y hebillita dorada. Y si vos entras a comprar algo al local y le decís a esa persona, mira, necesito un cinturón que entre bien en este pantalón, te va a decir, no, no sé lo que es un pantalón, yo me especializo en cinturones, marrones, de... Entonces, eso. Sí, bastante parecido. O Así sea, es, que sí, muy que buena está bien. analogía. Te especializas en algo súper específico, pero es importante estar al tanto de qué están haciendo los otros, digamos, ¿no? Así es, y también acudir primero a las bases, la atención primaria, a la clínica, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, tengo un granito, me voy al dermatólogo. No, primero vayamos al clínico, al médico de cabecera, a que nos diga, bueno, tenés que ir al dermatólogo o tenés que ir de repente al gastroenterólogo porque es un signo de celiaquía. Es necesaria la clínica básica, ¿sí? Porque Mm. es el clínico el que está especializado justamente para eso, para mandarte al especialista. Y esto es lo que está faltando mucho en el ambiente. Sí, eso te iba a decir. Siento que cada vez hay menos de eso. Es como, creo que también un poco juegan las redes sociales en ese sentido de que, no sé, si uno ve algo de dermatología o algo de la piel, como que sale un montón de publicidades de dermatólogos, es como, venía el dermatólogo, y uno dice, bueno, voy al dermatólogo y listo. Como que no sé si está tanto la práctica de ir a un médico clínico, que de hecho, yo porque tengo diabetes y voy a mi médica. Pero no sé, siento que una persona que no tiene ninguna patología, no sé si va a un clínico de cabecera, es como que va uno random que encuentra ahí de turno, o cuando se engripa y nada más. Sí, eso también es una falta de educación en la población porque si uno ve las guías que se recomiendan de salud a nivel nación, cada persona tiene que hacer un chequeo anual si no tiene ninguna patología, sí o sí. Entonces, eso la gente no lo sabe, solamente van al médico cuando están enfermos o cuando tienen alguna cuestión particular. Y bueno, ni hablar que las redes no ayudan tampoco, que es algo que también estamos tratando de ayudar a visualizar. Mm. Yo creo que hay personas que están muy bien intencionadas en que quieren ayudar, porque realmente, habiendo estudiado esto, sé que es apasionante saber cómo funciona tu cuerpo, de qué manera, cómo puedes hacer para mejorar, pero cuando no hay una formación sólida, la persona termina haciendo más daño que beneficio, y así salen los health coach, los counselors, que de repente uno pone la salud en las manos de personas que no tienen formación médica para poder diagnosticar patologías o dar recomendaciones. Mm. ¿Y cómo te puedes dar cuenta de eso rápidamente? Podés consultar por tu salud, pero es necesario que primero hayas ido a un médico, no ir directamente al health coach, porque te puedes estar salteando algo que sea importante para tu salud. ¿Qué sería un health coach? Creo que la primera vez que lo escucho. Un health coach son personas que hacen cursos que duran un año, 9 meses, sobre los hábitos saludables, sobre cómo cambiar ciertos patrones de conducta que no son favorables para uno, pero les falta formación sólida, formación clínica Mm. para el diagnóstico, para derivar. No son médicos, son personas que con muy buena intención hicieron un curso sobre salud, pero eso no va nunca a reemplazar la práctica médica. Claro, está bien. Antes mencionamos lo de redes sociales. Creo que es como un arma de doble filo. Dijimos por ahí las cosas malas, pero creo que también hay cosas buenas. De cómo divulgar la salud, creo que es ahí como muy sensible. Pero nada, no perder de vista de que a veces las redes te ayudan un montón a descubrir por ahí cosas que te pasan y no te das cuenta que son enfermedades y después, bueno, quizás sí debería consultar. Hay que ver esto de nuevo, a quién consultar, como bien dijiste, ir a un médico clínico y después por ahí hacer las derivaciones. Pero nada, como que las redes sociales no es que es todo malo en ese sentido, creo. Bueno, no sé qué opinás. No, ni hablar. Yo creo que las redes sociales nos llevaron a ver cosas que antes tomábamos como normal, por ejemplo, el estrés crónico, que se torna en inflamación y después en enfermedad, porque muchos lo sacan a reducir y lo muestran, y eso nos hace también interrogarnos a nosotros, ¿estoy haciendo las cosas bien? Yo creo que las redes sociales para eso son fantásticas, porque te llevan a autocuestionarte
si estás cuidando bien tu salud. Mm. Después está mucho esto de, creo que tiene un nombre, pero no me sale ahora, que dicen, no, bueno, las enfermedades surgen por un trauma de algo, no sé, hay muchos de estos que dicen, no, la celiaquía se puede decodificar. ¿Qué opinas de todo eso? En realidad la biodecodificación, como le dicen, no es una ciencia, no está basado en la evidencia. No hay un profesional, no hay un estudio que lo avale. No, es como la astrología, no es una ciencia. Es algo en lo que podemos creer, como podemos creer en Superman o en Harry Potter, pero no es una ciencia. No es para poner nuestra salud en las manos de ese tipo de cuestiones. Y después yo escucho cada vez más de gente que usa modelos de lenguaje como ChatGPT o los otros que hay para no diagnosticarse, pero como para preguntar un prediagnóstico tal vez, ¿no? Decir, tengo estos síntomas, decime qué cosa se te ocurre que puede ser que tenga. ¿Tenés alguna opinión formada sobre si hay alguna forma correcta o incorrecta de hacer eso? Sí, me parece que, bueno, desde ya con toda la información disponible, sin que se escape ningún dato, es posible hacerlo y acertar. Pero una persona, como hablamos antes, sin formación clínica, no sabe interpretar los datos que la IA le responde, Mm. y eso es peligroso porque termina generando angustia y la angustia genera sufrimiento y eso genera estrés. El estrés genera inflamación y la inflamación genera enfermedades. Mm, Ahí es como se conecta todo. claro. Claro. Entonces, que lo consulte una persona con formación clínica, con formación médica y lo entienda y lo pueda desglosar y lo pueda analizar, perfecto, porque tiene el criterio necesario para hacerlo, tiene las herramientas para hacerlo. Pero es como si yo hablara sobre arquitectura y le creo todo al ChatGPT. No Claro. puedo discernir si lo que me está contando es verdad o no, porque yo de arquitectura no sé nada. Claro. Sí, hace poco leí justo respecto a esto una noticia que decía, igual no sé si era fake news o qué, o sea, simplemente la leí en Instagram, ni siquiera la leí, leí el título, que decía, gracias a ChatGPT, una persona descubre una enfermedad rara que tenía que después de 3 años consultando, no me acuerdo si eran 3, 4, no importa, años consultando con no sé cuántos médicos, logró diagnosticarse, o sea, como que tiraban esa noticia. La verdad que no le hice doble clic, pero como que hacía esto de, che, bueno, quizás ChatGPT está bueno para Es estas una cosas. herramienta muy poderosa, pero también hace un poco el trabajo del clínico. Justamente yo cuando estudiaba clínica, me acuerdo que en la facultad pensaba, esto es como Sherlock Holmes, nos dan un montón de datos y hay que ver qué es lo que tiene. Y es así, porque se hace cuando estás en una guardia o en una internación, lo que se llama un pase de sala. Y ahí se dicen los signos y síntomas de todos los pacientes internados y entre los médicos discuten, puede ser esto y también puede ser aquello, pero tenemos esta variante para que sea más esto que esto. Entonces, es como que sí se genera un qué será, vamos a acordarnos lo que estudiamos y la información nueva, actualizada que estamos teniendo todos los días para ver qué enfermedad es. Y el chat sí ayuda mucho a llegar a ese tipo de conclusiones, pero bueno, siempre con un criterio médico formado y interpretado por un profesional. Claro, está buenísimo. Con esto que decías de que hay que como que interrogar mucho al paciente, me acordé de Oliver Sacks. No sé si seguramente leíste alguno de sus libros. Sí. eh, que medio que vive con el paciente para descifrar bien los signos y síntomas que tiene, porque por ahí, como dijiste, uno por ahí convive tanto con el síntoma o el signo que se olvida que lo tiene. Entonces, como que Oliver Sacks, tipo, estaba mirándolo constantemente para poder discernir qué tenía. Y eso me parece como re valioso y nunca lo vi eso en práctica. O sea, no sé si es algo realmente que hacía él y solo él, o si se atina en los médicos, o alguna vez se pensó hacer algo de ese estilo. No vamos a hacernos una bolsa de dormir al lado de la cama del paciente para ver su día a día, pero sí interrogarlo puntualmente en todas las cosas que hace para saber si hay algún patrón ahí disruptivo en la práctica. Por ejemplo, a ver, te doy algo muy, muy sencillo. ¿Vos te acordás el olor del shampoo que usás? Mm, ¿Sabes que
Hace muy poco me di cuenta que el shampoo nuevo que estoy usando tiene olor a talco. Mm. Pero si me preguntabas hace 2 semanas, mi respuesta es no, no me acuerdo. No, yo no me ¿Y te acuerdo. acordás el color que es? ¿Es blanco, amarillo, azul, verde? El de ahora creo que es más bien blanco el líquido del shampoo. El de ahora es más bien blanco. Mucha gente se lava el pelo todos los días y no sabe el olor que tiene ese shampoo que usa todos los días. Eso es estar distraído. Mm, Cuando vos estás distraído y no estás en el momento, ¿en qué estás pensando? Y ahí vemos que una persona empieza a generar estrés. Y el estrés cuando se acumula es distrés. Entonces, son muy pequeñas las cosas que tenemos que ver, pero están ahí. El tiempo que toma para comer, por ejemplo, en qué lugar come, qué siente alrededor de la persona cuando come. Hay personas que no se acuerdan en dónde comieron. Te dicen, ah, sí, comí un bife. Y bueno, ¿dónde fue? No se acuerdan, mm. porque Yo al están revés. distraídos. Me acuerdo si estuve con alguien, dónde estuve, pero no me acuerdo qué comí. Claro, o al revés. Eso es algo muy común. Mm. Y me imagino, ¿no? No es que le haces o sea, que si no se acuerda lo del shampoo es esto o lo otro, sino que le haces varias preguntas, ¿no? Para tener una No, imagen general. desde ya sí, siempre va acorde a al estilo de vida de la paciente o el paciente. Claro. Y con esto que decís mucho del estrés, o sea, siento que es imposible vivir sin estrés. O sea, no conozco a nadie que no esté estresado. No, el estrés es nuestro amigo, pero el estrés, cuando empieza a ser patológico, se empieza a llamar distrés. Y ahí es cuando prendemos la alarma. Claro. Cuando se genera estrés crónico acumulado, se genera en el cuerpo lo que se llaman moléculas inflamosomas, que hacen que se disparen parámetros de inflamación en el cuerpo, de alerta, de ataque. Entonces el cuerpo empieza en un momento a atacarse a sí mismo. Por eso mismo es que personas con muchísimo estrés suelen tener enfermedades autoinmunes. Y por eso las enfermedades autoinmunes en estos últimos años aumentaron tanto. Mucha gente que conocen probablemente tenga hipotiroidismo, ¿no? Ah, yo tengo. Toman la T4. Sí. Eh, Exacto, eso es el cuerpo atacándose a sí mismo. Y quizás que no es un factor psicológico externo, puede ser un factor del ambiente, un disruptor hormonal, puede ser el plástico del tupper, puede ser el parabeno del desodorante, puede ser la emisión de dióxido de carbono de los vehículos. Es como que nadie está exento de esto. El estrés fisiológico llega por todos lados. El ruido, la comida, los conservantes, la contaminación. No podemos escapar al estrés. Ni siquiera alguien que desea vivir en una caverna sin luces externas puede escapar del aire que respira. Mm. claro. ¿Y cómo hacemos para vivir con eso? Hay que escucharse. Yo creo que escuchar al cuerpo es importante, cuestionarse es importante también. Si puedo, agrego algo más que sería que no se trata de vivir con positivismo y pensar todo en positivo, sino de vivir en coherencia con uno mismo. No es negar el malestar, es aprender a escuchar tu cuerpo, es integrar tu mente, tus emociones y los hábitos de todos los días para vivir en coherencia con tu salud y el ambiente en el que te moves. Estuve escuchando, chicos, su podcast, algunos de los episodios, y cuando escuché a Roy, que estuvo en la tragedia de los Andes, directamente me vino a la práctica el PINE y la resiliencia que ellos tuvieron en los Andes y cómo la resiliencia está en el día a día, en nuestro genoma incrustado, en cómo afrontamos todas las dificultades y cómo nuestro sistema hace que nosotros podamos seguir adelante, justamente modulando los efectos inflamatorios y antiinflamatorios. De hecho, está demostrado que personas que han pasado por situaciones así como las que pasó Roy, eh, tienen mayor resiliencia y mayor capacidad para curarse de enfermedades. Así que vayan a escuchar el episodio de Roy, que es uno de los que grabaron los chicos antes, que está muy bueno. ¿Cómo definirías resiliencia? Resiliencia es la capacidad de una persona que tiene para afrontar una dificultad muy grande, y no solamente es sobrevivir a esa dificultad, sino el proceso adaptativo que tuvo que realizar en el medio, la herramienta que tuvo en el medio, que lo ayudó a atravesarla, y cómo fue su resultado, su outcome, su resolución
cómo quedó esa persona. Un ejemplo, por ejemplo, es Viktor Frankl, que fue uno de los primeros impulsores de esta palabra como terapia, que él estaba en un campo de concentración y decía que lo que a él lo motivaba para seguir adelante era saber que estaba su mujer en algún lado. Entonces, esto nos da la pauta de que por agarrarse de eso, el tipo tuvo un sistema inmune que respondió mejor, el tipo no murió en el campo de concentración, agarrado de esa esperanza. Y ahí vemos cómo las emociones impactan directamente en nuestro sistema. Claro, wow, tremendo. Me hace acordar de un experimento que escuché alguna vez, que debe ser bastante viejo el experimento, pues medio trágico. Agarran a un ratoncito y lo ponen en un bowl con agua. El ratoncito puede nadar, pero no puede hacer otra cosa que nadar porque no puede salir, no hay un borde o una escalerita, no hay nada. Y se fijan cuánto tiempo aguanta nadando antes de rendirse y ahogarse. Igual no dejan que se ahogue, lo sacan, pero se fijan cuánto tiempo aguanta antes de decidir morirse, por así decirlo. Y después hacen lo mismo con otro ratoncito, con la única diferencia de que el segundo ratoncito vio todo el proceso del primero. O sea, el segundo ve cómo el primero nada y cuando ya está en las últimas viene alguien a rescatarlo. Y el ratón que ve al otro aguanta muchísimo más tiempo que el primero porque sabe que al final va a haber algo que en algún momento lo rescate. Tremendo. Ahí iba a decir que la esperanza no es un sentimiento abstracto nada más, es realmente un sentimiento que activa moléculas y señalizadores en el cuerpo para que podamos adaptarnos a eso. Muy Es bueno. impresionante. Por eso mismo tiene tanta importancia la esfera bioespiritual, biopsicoespiritual en la persona, porque muchas personas tienen un componente espiritual que realmente las ayuda a pasar el día a día, las adversidades, y más allá de la creencia individual de cada uno, es una herramienta súper importante y una parte de la persona como humano. Su componente espiritual no es algo para dejar de lado. Mirá, qué loco. Está muy bueno. De eso también hablamos en las consultas muchas veces con los pacientes. A mí me ha pasado personalmente como paciente, yendo a médicos que nunca me preguntaron cuáles eran mis creencias. Mm. Y quizás que tengo una de la cual yo me agarro que me hubiera gustado contar o que pueda darle a entender que tengo alguien con quien contar y no me siento sola. Entonces me parece que es un componente súper importante. Mira, Muy bueno. no tenía ni, nunca lo hubiera pensado que en una consulta médica me pregunten de que si tengo, si creo en algo, si tengo alguna religión. Muy loco. Así es. Está Muy increíble. bueno. Ese algo puede ser lo que sea. Puede ser Buda, puede ser Dios, puede ser Barbie, pero es tu algo. Y vos crees en eso. Y la creencia, como vimos con el ratoncito, es lo que te va a mantener a flote. Muy Muy bueno. bueno. Re gracias, Agus, por Sí. sumarte.